la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa, primera conferencia de prensa internacional del expresidente Jorge Serrano Díaz de Guatemala. Lo acompaña su señora esposa, Marta Julián. Esperemos que el colega termine de poner sus grabadoras para las comienzo a esta conferencia. La metodología de la conferencia se da después que el expresidente Jorge Serrano Díaz exponga los medios, podrán hacer preguntas, identificándose como periodista y al medio al cual represente. Una vez establecida la metodología de esta conferencia, señor expresidente Jorge Serrano Díaz, tiene la palabra. Que había solicitado a las autoridades guatemaltecas, debemos recordarles que es la cuarta ocasión en que Guatemala hace dicha solicitud. En 1993 fue cerrado el 24 de septiembre, el gobierno de Guillermo Lara. Queridos amigos de la prensa, sinceramente no tengo palabras para agradecerles a ustedes la gentileza que ustedes han tenido para venir y cubrir este evento. Créanme que para mí es muy raro, después de 9 años, estar en una conferencia de esta naturaleza. Había momentos que pensé en que nunca iba a estar, pero uno nunca puede decir nunca, sino que Dios es el que sabe cuándo y cómo. Y aquí estamos nosotros el día de hoy ante ustedes, ante el mundo y sobre todo ante la conciencia del pueblo de Guatemala. Por 9 años, grupos muy oscuros de mi país patrocinaron y han continuado sistemáticamente en una persecución contra mí. Una persecución que a todas luces ha sido injusta. Y hoy tendremos la oportunidad de entregar todos los documentos. Cada uno de ustedes saldrá con su dossier de documentos en donde vamos a poner al alcance de la prensa nacional e internacional y de la conciencia nacional e internacional las pruebas para que el pueblo de Guatemala fundamentalmente se dé cuenta hasta dónde son capaces de llegar los grupos más oscuros y deleznables de mi país, que han gobernado como se les ha dado la gana, que han metido a mi país en la violencia, que son los responsables de la pobreza y el abandono de mi país. Esto demuestra un poco de lo que ellos son capaces. Yo quisiera decirles a ustedes que estos grupos supieron justificar este golpe temporalmente, porque ellos salieron como en defensa de un Congreso que estaba completamente manejado por un pequeño grupo de corruptos, que hacía imposible el funcionamiento de la democracia, que hacía imposible el funcionamiento de la verdadera representación popular en mi país. Este pequeño grupo fue el grupo que también, tomando en cuenta que yo iba a presenciar la firma de los acuerdos de paz del Salvador a México, me impusieron una Corte Suprema de Justicia que no tenía la calidad para ser una Corte Suprema de Justicia y poder llevar adelante la justicia de mi país, que era parte fundamental de las grandes reformas que nosotros estábamos impulsando. Señores, este mismo grupo utilizó a los diputados y después montó una política de desprestigio y de coacción contra los mismos diputados que los eligieron para ellos sacarlos del Congreso de la República.
a los militares que se prestaron a dar el golpe militar contra mí, a ellos también los sacaron, porque es un grupo que maneja perfectamente la traición, y de eso han vivido, y así es como ellos han podido llegar a gobernar en la forma que lo han hecho. Yo quisiera decirles a ustedes que 30 días después, fíjense ustedes esto, 30 días después de que yo salí de Guatemala, de que me sacaron por el golpe militar, aquí yo llamo un cuartelazo, porque no fue un golpe de todo el ejército de Guatemala, sino que fue un golpe de ciertos militares de la cúpula que se prestaron a la confabulación que estos otros grupos habían venido trayendo. Y unos militares también que fueron ejes de esa confabulación. Pero estos, a los 30 días después de que yo salí, se desata en Guatemala la ola de violencia más grande que el país ha registrado. Quizás solo similar a la de los años 79. Y empiezan con el asesinato de un gran periodista, un gran ciudadano, un gran político guatemalteco, el licenciado Jorge Carpio Nicol. Y después matan a otro periodista, Alberto Antoniotti, matan a otro periodista, matan a personalidades como el licenciado González Dubón, matan a otra persona que todos los guatemaltecos que hemos estado vinculados con la paz reconocimos por su trabajo y su dignidad, Monseñor Juan Gerardi Camarena. La verdad, señores, es que en ese periodo se desata un periodo de secuestros, miles de secuestros en Guatemala, se desata un periodo de persecuciones, se desata un periodo de linchamientos, en general se desata un periodo de una violencia institucionalizada en el país. Si a mí me quitaron para decir que iban a mejorar las situaciones del país, parecía que estaban esperando mi salida para arrancar con uno de los más nefastos periodos de violencia de mi país. Y yo los reto a ellos, a que me digan qué hubo en mi gobierno. Mi gobierno fue un gobierno de orden, fue un gobierno que mantuvo disciplina y que respetó los derechos humanos. Nosotros llevamos al país a estadios de bienestar como no se habían encontrado anteriormente. ¿Qué sucede posteriormente a que yo salgo? Ellos meten al país en la completa y total bancarrota, meten al país en un sistema de depresión. Cuando yo salí de la presidencia, Guatemala era la economía número 1 en Centroamérica. Hoy Guatemala es la economía 2 o 3 en Centroamérica, porque sistemáticamente se dedicaron a perjudicar al verdadero empresario que estaba haciendo y empujando el progreso en el país. Naturalmente, favoreciendo a quién, a los grupos de poder, a los grupos muy pequeños que han vivido eternamente en Guatemala beneficiándose de los privilegios, y son los que creen que el país es de ellos, cuando el país no les pertenece. El país nos pertenece a todos los guatemaltecos. Ustedes se dan cuenta que los grupos estos provocan también la gran privatización del país, y se llega a privatizaciones, pero no se privatizó para crear fondos de inversión social o cosas por el estilo. Se privatiza para mandar directamente los productos de la privatización ¿a qué? A gasto público, y acaban así con las reservas del país. Yo no quise privatizar, porque yo dije que sobre mi cadáver se pasaba un monopolio estatal a un monopolio privado. La política mía estuvo perfectamente bien definida en una política de desmonopolización. Y parece mentira que los grupos más nefastos me llevaron a la Corte de Constitucionalidad queriendo impedir mi programa de desmonopolización. Naturalmente, eso se vio claro. Salí yo y lo primero que hicieron fue entrar en una privatización. Resultado, el pueblo de Guatemala hoy está pagando las tarifas más altas que jamás haya pagado en la historia en todo el proceso de servicios públicos que está recibiendo. Entraron directamente a borrar las políticas de impacto social y las políticas de sanidad financiera que yo dejé establecidas. Ustedes se recordarán, periodistas guatemaltecos que hoy nos acompañan, que nosotros pusimos endeudamiento neto cero.
y que yo cerré 2 presupuestos completamente nivelados. ¿Por qué? Porque eliminé los subsidios. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Restablecer los subsidios. ¿Por qué? Porque obviamente los subsidios es una forma de distribuir los beneficios a los grupos con los que ellos tenían obligaciones. Este grupo se atropellaron a firmar un proceso de paz. Señores, el proceso de paz, yo les quiero decir, nosotros lo habíamos definido, en combinación con hombres como Monseñor Quesada Toruño, presidente de la Comisión de Reconciliación, Monseñor Juan Gerardi, Pedro de Zarco, que en paz descanse, miembro honorable de la prensa guatemalteca, el licenciado Mario Permont, el coronel Gordillo y su servidor. Nosotros definimos un proceso de paz que debía estar regido precisamente ¿por qué? Por la reconciliación, no un proceso atropellado simple y sencillamente para decir estamos logrando la paz, pero después, señores, el pueblo de Guatemala dio la medida cabal. El pueblo de Guatemala no ratificó los procesos de paz. El pueblo de Guatemala no ha permitido, y la gente, los del gobierno y capaces, no han podido establecer los proyectos de paz. No se ha podido dar cumplimiento a los acuerdos. Nosotros queremos decirle que nosotros empezamos el proceso de paz en Guatemala. Nosotros corrimos riesgos y fuimos amenazados cuando fuimos a la primera reunión con la guerrilla en Costa Rica. Yo fui quien presidió la primera comisión que se reunió con la guerrilla en Oslo para llegar a la firma del primer acuerdo de paz. Señores, en ese tiempo era bajo amenazas que lo hicimos. Los que vinieron después nunca quisieron amenazarse. Incluso a uno de los altos dirigentes que se le invitó para ir a la reunión con la guerrilla del Escorial, él no quiso ir. Ahora ellos aparecen como que ellos hicieron la paz. No, señores, ellos atropellaron un proceso de paz en el cual el pueblo de Guatemala tenía cifradas sus aspiraciones. Ellos con solo que hubieran regresado a leer los discursos míos o del Monseñor Quesada, se hubieran dado cuenta que nosotros queríamos una paz con reconciliación. Hasta la saciedad se repitió, señores, que la paz en mi país no podía considerarse como una simple ausencia de guerra, que la paz en mi país iba a lograrse en el momento en que se lograran condiciones que nos pidieran a todos los guatemaltecos vivir en paz, que nos permitieran ser hermanos, que nos permitieran desarrollar, que nos permitieran tener la comida que nuestros hijos merecen. Todo eso fue olvidado en el proceso de paz y no lo vemos que se establezca ni que se llegue a establecer. No han podido ni siquiera establecer modestas políticas de desarrollo social, de sobrevivencia social, ya no digamos de desarrollo con vidas hacia el futuro. Naturalmente, ellos han tenido un afán incansable de esconder lo que yo hice, porque nosotros sí hicimos cosas en el país, a las que me voy a referir más tarde, cosas que no se han podido cambiar y cosas que hoy siguen en la conciencia de los guatemaltecos. Pero ellos necesitaban borrar eso, y ¿cómo lo hicieron? Intimidando, inventando cosas. Ustedes saben que cuando ellos se daban cuenta que no podían conseguir las pruebas contra mí, se juntaban en casa presidencial y decían, bueno, entonces vamos a sacar esta bola. Por ejemplo, que yo me había divorciado de mi mujer, de Malta. Decían que ella se había vuelto a casar. Decían que mis hijos andaban en drogas. Decían que mis hijas estaban embarazadas. Dijeron las cosas más bárbaras, horribles y deleznables que ustedes se puedan imaginar. Cosas contra las que yo me rebelaba y tenía que aguantarlas. Esa cobardía es la que ha durado 9 años. Pero quiero decirles, no durará un minuto más, porque a partir de este momento se han reencontrado con el Jorge Serrano Elías, que supo pelear por lo que ha creído, que peleó por el retorno a la constitucionalidad del país en 1982 y que dirigí el proceso de retorno a esa constitucionalidad políticamente.
se han encontrado nuevamente con el hombre que peleó por la paz y que logró que se reiniciara o que se llevara a cabo por primera vez en 35 años un encuentro entre el gobierno, el ejército y la guerrilla. Con ese se han encontrado, y les quiero decir, no pararé hasta aclarar la última de las acusaciones tendenciosas y mentirosas que han hecho contra mí. Yo quiero decirles a ustedes, 9 años han sido dolorosos, porque ellos escogieron primero la coacción y el amedrentamiento. Cada vez que yo quise hablar, siempre hubo gente prudente de Guatemala, y funcionarios incluso de los gobiernos panameños que me dijeron: presidente, conocemos su situación, conocemos de lo que son capaces, déjenos a usted, déjenos a nosotros defenderlo. Me recuerdo un día que el propio presidente Ernesto Pérez Valladares estaba de viaje en Argentina cuando se viene una ola de ataques contra mí. Yo lo llamé y le dije: presidente, quiero que me permita defenderme y defenderlos. Y me dijo: no, nosotros lo vamos a defender. Nosotros lo vamos a defender. Usted quédese tranquilo, que esta es responsabilidad de nosotros como Estado, que conocemos las interioridades de todo este proceso. Esto se lo pueden ustedes preguntar al presidente Pérez Valladares. Ahora, 1998, el gobierno de Panamá fija una posición. Esa posición que fija el gobierno de Panamá es alterada, señores, por la nueva ola de ataque que se viene contra mí por este fiscal y este juez. Yo, cuando oí que 5 años después vuelven a querer, o 4 años después vuelven a querer revivir todo aquello para exacerbar el odio contra mi persona, dije: no, esto ya no puede seguir así. Agarré el teléfono, llamé al vicecanciller que estaba como canciller en funciones y me dijo: presidente, usted defiéndase. Y posteriormente hablé con la misma presidenta Mireya Moscoso para conseguir de parte de ella la anuencia para poderme defender. Así es que yo hoy me siento libre para defenderme, para poder hablar y terminar de ser eje y punto de chantaje. ¿Cuáles son las acusaciones que se han hecho contra mí? Una de las... Nosotros agarramos, y les quiero decir cuál fue la metodología. Tomamos los expedientes que están aquí, tanto el expediente penal como los 2 expedientes de extradiciones. Lo que nosotros tenemos bajo control es lo que fue recogido penalmente en Guatemala, fue mandado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá nos entregó a nosotros en base a una solicitud legal nuestra. Quiere decir que esas son pruebas que no puede adulterar nadie ya. ¿Por qué? Porque están selladas por el juzgado, por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, y obran, se lo digo de una vez a mis detractores, en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, y yo tengo una copia de eso. Así que donde traten de adulterar algo va a ser aún peor lo que se puede venir contra ellos. Han habido 3 acusaciones fundamentales, entre otras. La primera es que hubo un enriquecimiento ilícito en mi gobierno, que se sustrajo grandes cantidades de dinero del erario nacional, que compré 100 fincas en un día y que yo me encontraba endeudado antes de llegar a la presidencia de la República. Señores, quiero decirles que las 3 acusaciones son mentiras. Y aquí están las pruebas. La primera cosa estriba en que yo estaba endeudado y que al estar endeudado yo quería llegar a la presidencia
para hacerme de recursos. Esto fue parte de la campaña negra que mis opositores tiraron contra mí, en plena campaña electoral. Como yo era un empresario que desarrollé centros comerciales como Novicentro Zona 5, Novicentro Zona 1, residenciales Puerta Parada, residenciales Los Altos, residenciales exclusivas, una cantidad de 27 proyectos inmobiliarios de mediana envergadura en el país. Entonces, obviamente, todos esos se hacían con créditos. Pues pusieron en todos los municipios de la República las escrituras de cuando yo conseguí esos créditos, pero nunca pusieron las cartas de pago cuando esos créditos se pagaron, cuando se terminaron los edificios. Cuando yo entré a la presidencia de la República, por ley, yo tuve que presentar este documento que es un informe de bienes y deudas. Este documento fue presentado, como pueden verlo ustedes, el 23 de enero de 1991 a la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala. Este documento muestra claramente que en este momento yo debía 360,000 quetzales, 360,000 quetzales, y que tenía un patrimonio combinado con mi esposa de 19 millones de quetzales. Todo esto no pudo haber sido inventado, porque aquí están todos los anexos que la Contraloría General de Cuentas exigía y que fueron debidamente llenos con toda la información. Así es que esto ha estado en poder de mis perseguidores todo el tiempo, y lo han malintencionadamente ignorado. Esta es la primera de las pruebas y que les va a ser entregada a ustedes. La segunda, cuando ellos dijeron que yo había comprado 100 fincas en un día. Les voy a explicar. Esto básicamente lo hicieron con los documentos de un centro comercial llamado Novicentro Zona 5. Yo era dueño de un terreno. Ese terreno lo construí, hice un centro comercial de más de 100 locales. En ese centro comercial, el día que lo terminé de construir, el centro comercial lo convertí en una propiedad horizontal y entonces se formaron los 100 locales. Quiere decir que de un terreno pasaron a ser 100 locales. Estas presentan como pruebas estas hojas que ustedes también las van a recibir, unas hojas de la matrícula fiscal de Guatemala, donde yo estaba registrado como gran contribuyente. Estas hojas de la matrícula fiscal de Guatemala, ellos hacen y pretenden hacer creer al gobierno panameño que en un día yo había comprado todas estas, y realmente en un día, 11 años antes de ser presidente, yo convertí un terreno de mi propiedad en 100 locales comerciales. Esta es una adulteración de pruebas, esta es una falsedad de las autoridades guatemaltecas al pretender sorprender al gobierno panameño con algo así. Pero ellos no contaban con que en Panamá muy buenos juristas fueron llamados para analizar mi expediente. Y con mucho criterio, muy profesional, llegaron a las conclusiones que tenían que llegar. En un momento yo me presenté y les dije, tengo que montar abogados para que expliquen. Me dijeron, no se preocupe, presidente, me dijeron, que las cosas están más claras que el agua. Nosotros ya entendimos lo que ellos están haciendo y qué quieren hacer. Esa es la calidad de gente que estuvo tratando y que ha patrocinado la persecución para mí. De todas formas, señores, yo les digo, los abogados, tanto el abogado Eduardo Mayor Adó como el abogado Edmond Leslicier, son quienes hicieron las escrituras de esos centros comerciales que yo construí uno de esos centros comerciales al año. Entonces, vayan los guatemaltecos y pregúntenles a ellos. Ellos firmaron esas escrituras, a ver si a ellos les va a gustar. Como decía un sobrino mío, yo, dice, estoy seguro que mi tío es marciano, dice.
porque pudo 11 años antes de ser presidente haber comprado fincas a cuenta de cuando llegara a la presidencia. Es ridículo. Pero con esas ridiculeces quisieron sorprender al gobierno panameño, y les quiero decir dolorosamente, con esas ridiculeces han mantenido engañado por 9 años a muchos guatemaltecos que han creído sus infamias y sus mentiras. Hasta hoy. Después, yo quisiera hablar de la segunda de las acusaciones que se me hace. La segunda de las acusaciones que se me hace es, dice, fraude, peculado y malversación de fondos. Y se me acusa de haber recibido grandes cantidades de dinero bajo el rubro de gastos confidenciales, firmando simples recibos, y fíjense ustedes, con el ánimo de defraudar al Estado. Miren, señores, en la historia completa de mi país, todos los presidentes han tenido gastos confidenciales. Les voy a decir cuál es la diferencia entre otros presidentes y yo. Otros presidentes ponían en los presupuestos del Estado una partida pequeña para gastos confidenciales, pero creaban otra subpartida que se llamaba créditos por asignar, y de esa partida alimentaban esto. Cuando yo llegué a la presidencia, hablé con la entonces ministra de Finanzas, licenciada Raquel Zelaya, y me dijo ella, ¿qué vamos a hacer con los confidenciales? Y le dije yo, clarifiquemos la partida, averigüemos cuánto es más o menos lo que se necesita y que sea directamente aprobada por el Congreso de la República. Y así se hizo. A mí el Congreso de la República, cada vez que aprobaba el presupuesto general de ingresos y gastos de la Nación, me aprobaba la partida de gastos confidenciales, no sorpresas. La partida de gastos confidenciales es la partida de gastos confidenciales lo dice la ley, en el artículo 35 de la ley de presupuesto vigente en el momento en que yo ejercía la presidencia de la República. Dice así, y quiero que todos lo oigan muy claramente: los gastos de naturaleza confidencial se comprueban únicamente con el recibo que extienda el funcionario superior de la dependencia a la que se le asigna el gasto. La única comprobación que tenían los gastos confidenciales era la firma del funcionario que ejercía el cargo. Nosotros tenemos, y están aquí, en todos estos, todos los recibos y las órdenes de compra y pago del Estado que sirvieron como base para la sacada de los confidenciales. ¿Qué es? Yo les estoy entregando a ustedes ejemplos de eso. Esta es una orden de compra y pago. Esta orden de compra y pago estaba firmada por el presidente, que era el que ordenaba estas partidas específicamente, nadie más se las podía ordenar, por el jefe de contabilidad del Estado y por quienes autorizaban las correspondientes erogaciones en el Ministerio de Finanzas. No hay ningún misterio en eso. Y aquí están el tipo de recibos que el presidente de la República firmaba para la recepción de los confidenciales. Esto es lo que la ley mandaba y eso es lo que se cumplió. No se puede acusar a un funcionario por cumplir la ley y mucho menos pretender decir que por el cumplimiento de la ley lo hacía con el fin de apropiarse indebidamente de fondos. Esto demuestra la forma de maldad como ellos quisieron tergiversar esto. Yo quisiera decirles además que si hubo extracciones en el presupuesto, si hubieran habido pues extracciones, los que lo deberían saber son tanto la licenciada Raquel Zelaya como el licenciado Richard Eikenhead, que fueron los dos ministros de Finanzas. Yo le he pedido a la prensa, así como le he pedido al fiscal, publique las pruebas. Él no lo hizo, lo hago yo. No lo querían hacer. Las pruebas desvirtuaban totalmente la persecución. Pero ahora yo le digo, vaya, pregúntenle a los dos ministros. Y esto más les digo, señores periodistas de Guatemala, vaya y pregúntenle a cualquiera de mis ministros o jefes de dependencias estatales si en algún momento Jorge Serrano Elías los llamó para que se otorgara un contrato, para que se aceptara alguna cuestión en algún momento. A nadie agarró el teléfono para llamarlo.
Nunca a nadie le hablé personalmente. Jorge Serrano Elías ni su familia no estuvimos metidos en ningún negocio del Estado. Es que la juez Leticia Lam, al referirse a los gastos confidenciales, en una resolución, oigan bien esto porque esto es de lo más interesante que hay. ¿Quieren cambiar? Es Leticia Lam, en una resolución de fecha 2 de septiembre de 1997, que figura en los documentos que les estoy entregando a ustedes como documento número 4. Este documento es la fotocopia de la resolución de la juez Leticia Lam. Esta resolución dice en su parte conducente lo siguiente: refiriéndose a los gastos confidenciales recibidos por el expresidente Serrano Elías, el imputado no las recibió en depósito, en administración o comisión, como tampoco tenía la obligación de devolver dichas sumas de dinero, y los medios probatorios no permiten tener una visión clara sobre la comisión de hechos ilícitos, por los que la juzgadora estima que no se dan los presupuestos para acceder a dictar gestión de extradición. Esta es la misma juez, señores, que hace 15 días hizo el escándalo de meter una orden de captura contra mí por este mismo hecho. ¿Cómo pueden que ustedes creer que a ella se le olvidó lo que fue parte de su sentencia en 1977? Y ahora viene y en forma, en 1997, y ahora viene y en forma alegre manda una orden de captura. ¿Ustedes creen que esto es honesto, que esto es moral, que esto es leal? Eso no es posible. Yo les estoy entregando a ustedes ese documento para que ustedes lo analicen y se den cuenta que eso es la forma como a mí se me ha perseguido. Los gastos confidenciales en Guatemala, vamos a quitarles el mito de una vez por todas. No son partidas que el presidente de la República pueda alegremente metérselos a la bolsa. Miren, los gastos confidenciales sirven para muchísimas cosas. Yo, dentro de las que me acuerdo, por ejemplo, cuando íbamos a iniciar el Fondo para la Paz, FONAPAZ, no había presupuesto para eso. ¿Qué tuvimos nosotros que hacer? Agarrar de gastos confidenciales e iniciar FONAPAZ. Igualmente, cuando se empezó con los proyectos de compra de tierra para la reubicación de los refugiados, también de gastos confidenciales salió mucho. Por ejemplo, cosas como la remodelación del zoológico La Aurora, que era un basurero, y que consideramos conveniente porque es el punto de mayor recreación del pueblo guatemalteco. Antes de poder formar el patronato y poder iniciar todo eso, tuvimos que sacar de ahí pasa. Así fue con el Museo del Mundo Maya. Por ejemplo, los hogares comunitarios que en un principio iniciaron como un programa experimental, los hogares comunitarios que eran para atender niños que no tenían madre porque la madre estaba trabajando, esos hogares comunitarios también salieron de los fondos confidenciales. Un día andaba yo caminando por Antigua Guatemala haciendo visitas a determinadas obras, llego a un hospital manejado por Fray Guillermo, y este señor tenía gente tirada en los corredores en unas circunstancias verdaderamente lastimosas. Le pregunto yo, padre, ¿cuánto le está dando a usted el Estado? Y me dice, señor presidente, ni un centavo. ¿Cómo va a hacerle? Sí, ¿y qué es lo que a usted más le cuesta? El pago de la planilla. Bueno, le dije, a partir de este momento usted no tiene más problema con su planilla. Pero para poder meter esa planilla a presupuesto nos llevó años. Pero esa tuvo que salir de confidencial. Y así yo me podría pasar, mire, que una delegación de deportistas llegan a pedir plata al presidente, que una delegación cultural, que un pintor va a hacer una exposición, todo eso sale de gastos confidenciales. Sale de gastos confidenciales también cuando hay patronatos y están en su mes de conscripción, están recogiendo dinero. Llegan con el presidente no les puede decir no les voy a dar, ¿verdad?
Siempre tiene que haber plata para poderles dar. Los gastos confidenciales, además, señores, tiene uno muchas en un país en que tenía una guerra como Guatemala. Hay mucha plata que tenía que meterse también en programas específicos de seguridad nacional, que no estaba presupuestada. Para la misma Comisión de Reconciliación, para todos los viajes de la paz, para todas las reuniones en México, donde fuera que se fueran a realizar, gran parte de esa plata salía de los gastos confidenciales. No, es decir, si uno quiere decir, yo no tengo obligación, porque la ley no me lo exige, a explicar eso, pero realmente el destino fundamental que esos gastos tenían es el que les estoy diciendo. La siguiente de las acusaciones que se me hace es usurpación y abuso de autoridad. Aquí, fíjense ustedes, que dice este juez o este fiscal que yo oculté pretensiones de quedarme con un terreno de 6,000 metros en la orilla del río Dulce, a 300 kilómetros de Guatemala. Y que luego, en forma clandestina, hice construcciones de casas en ese terreno. Mire, las dos cosas son mentiras. Primero, ustedes podrán ver en los documentos que se les va a entregar que claramente la solicitud mía hecha a ese terreno del Estado, después de que yo había comprado los derechos posesorios y que había ido a la municipalidad de Izabal a recibirle el registro de los derechos posesorios. El primero fue una solicitud mía en la cual pido que se me dé en arrendamiento ese terreno, como lo manda la ley, y la ratificación de la solicitud. Y nadie que pide en arrendamiento un terreno tiene la voluntad de robárselo. La otra cosa que es bien clara es que todas las instituciones del Estado, como ustedes lo van a poder ver, incluso hicieron avalúo de las mejoras. ¿Por qué hicieron avalúo de las mejoras? Porque cuando termina el contrato de arrendamiento, esas mejoras pasan a poder del Estado. Y aquí están los avalúos y ustedes las van a ver. Y también están todo el trámite, todas las copias del trámite que se llevó, que ustedes también las van a tener, porque se les va a entregar, en donde están las 30 instituciones que tienen que ver con un arrendamiento de esta naturaleza. Bueno, por otro lado, señores, yo presento 3 documentos al final de esta presentación. Estos documentos que presento al final de esta presentación son, primero, la opinión del asesor jurídico de la Cancillería guatemalteca, el licenciado Guillermo Sáenz de Tejada, dirigida al entonces ministro de Relaciones Exteriores, doctor Arturo Fajardo Maldonado. En esa documentación, el licenciado Sáenz de Tejada dice claramente, en el numeral 2, que de la demás documentación no se desprenden los hechos que tipifican los delitos por los que está siendo procesado, principalmente en lo que se refiere a la malversación y el peculado. La propia Cancillería de Guatemala le dijo a la Corte Suprema de Guatemala, no están tipificando los delitos. Y oigan más adelante lo que les dice. Por lo anteriormente expuesto, se considera que la documentación recibida por esta Cancillería debe ser devuelta a la Corte a fin de que la misma sea ampliada y que se llenen los requisitos mínimos a que hace referencia el artículo 5 de la Convención sobre Extradición de Montevideo, ya que de presentarse la solicitud de extradición con la certificación extendida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal de Instrucción, existe la posibilidad de un rechazo por parte del gobierno panameño. Sobre el particular cabe hacer observación que de conformidad con el artículo 12 de la convención indicada, negada la extradición de un individuo, no podrá solicitarse de nuevo por el mismo hecho imputado. Ellos sabían que no podían solicitarla de nuevo y esta es la 4ª vez que lo solicitan, violando todos los acuerdos del acuerdo de Montevideo. Con contundencia viene la siguiente opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores repite
que se establece que la documentación aportada como prueba de indicios razonables de culpabilidad por la comisión de los delitos de usurpación de atribución y fraude es la misma que se acompañó en la primera solicitud de extradición presentada a la República de Panamá apoyando la comisión de delitos de usurpación de funciones. Consideran que no va a ser aprobada por el gobierno panameño y están diciendo no existen pruebas y están en otro punto mandando a la Corte que por favor consiga las pruebas. Señores, ¿saben qué fue lo que pasó? Que ellos agarraron el Código Penal. Todos los delitos que habían en el Código Penal me los endilgaron a mí. Y después salieron a ver cómo iban a hacer para conseguir las pruebas. Cuando no conseguían las pruebas se iban desesperando y desesperando y desesperando. Los únicos que estuvieron claros, con mucha decencia, fueron los asesores jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tuvieron la valentía en mi propio Guatemala de decirles, señores, eso es falso lo que ustedes están haciendo. Y aún así, persistieron en poner en ridículo al gobierno, al pueblo, al Estado guatemalteco, hasta que se produce la resolución definitiva del gobierno panameño, firmada por el entonces presidente de la República, doctor Ernesto Pérez Valladares, y el canciller de la República, doctor Ricardo Alberto Arias. Esta resolución es contundente cuando dice negar como en efecto se niega la solicitud formal de extradición del ciudadano serrano. Tal solicitud, dice, no se apega ni en la forma ni en su contenido a lo establecido en la Convención de Montevideo. Fíjense ustedes. Tercero, y esto es tremendo, no es consona con la práctica y la doctrina latinoamericana en la materia. Le dice, señores de la Cancillería guatemalteca, ustedes no saben que existe una doctrina que ha protegido a miles de líderes latinoamericanos, que es la doctrina del asilo en América Latina, y ustedes no se apegan a ella. No respeta, dice, la calificación soberana de la situación histórica que originó la concesión del asilo político. El gobierno panameño y el Estado panameño le está diciendo a la Cancillería guatemalteca, ustedes no respetan las circunstancias bajo las cuales ese asilo fue dado. Que fue, como lo dicen posteriormente, dice que no observa la correspondiente obligación de terceros estados de respetar el derecho a calificar, dado que tal política es considerada mundialmente como pacífica, apolítica y exclusivamente humanitaria. Señores, yo quiero decirles que esto es lo contundente en la persecución que han montado contra mí. Y hoy nosotros venimos ante el mundo a dejar en poder de ustedes, señores de la prensa, esas pruebas. Para terminar, yo quiero decirles que qué es lo que ellos han querido esconder. Ellos lo que han querido esconder es que mi gobierno recibió el poder con 60% de inflación. Y en un año lo teníamos al país con 10%. Que recibimos un país con un crecimiento de menos del 2.5% y que en 2 años teníamos un país creciendo al 5%. Que recibimos un país sin reservas y en 2 años teníamos más de 800 millones de dólares de reserva. No lo estoy inventando yo, son datos del Banco de Guatemala. Eso es lo que quieren esconder. Quieren esconder que nosotros fuimos quien verdaderamente inició un proceso de paz serio en el país. Quieren esconder que Jorge Serrano Elías fue el primero que firmó con el alto comisionado de las Naciones Unidas la repatriación de más de 35,000 guatemaltecos. Y que fui, no obstante las amenazas y la oposición nacional, quien le dio a esos guatemaltecos el derecho de regresar a su patria. Quieren esconder que nosotros fuimos los que iniciamos las políticas sustantivas de atención a la niñez y tantas otras cosas más a las cuales me referiré posteriormente. Pero esto hasta el día de hoy, porque de aquí en adelante nosotros sabremos defendernos como antes lo hemos hecho, para aclarar ante el pueblo de Guatemala que las pruebas con las cuales se me ha perseguido han sido pruebas espurias y que la persecución ha sido la persecución más tenaz y deleznable de la historia de mi país. Muchas gracias y concedo la palabra para preguntas. Muy bien, señores periodistas, vamos en orden. Dan su nombre y su medio.
hablé de los grupos que participaron en el golpe que me dieron a mí. Y yo le voy a decir, sí, yo le voy a contar a usted un poco cuál fue la génesis del golpe militar que se me dio a mí. Que vuelvo a repetir, fue un golpe de cúpula militar. El golpe fue animado, dirigido, orquestado desde la Oficina de Inteligencia Militar del Ejército por el entonces coronel Otto Pérez Molina. Hoy pretende ser un demócrata y candidato a la presidencia. Ridículo. Él fue quien verdaderamente llevó a cabo toda la orquestación del golpe. Como 2 o 3 semanas antes, a mí se me empezó a notificar que en la G2 empezaban a invitar a algunos periodistas, empezaban a invitar a algunas personas que estaban complotando contra mí, algunos miembros del sector privado, a los que me referiré también, a conversar con los oficiales de inteligencia. Yo mandé a averiguar eso y se me dijo que no había mayor problema. Posteriormente, se producen en Guatemala las elecciones para alcaldes. Ustedes saben que a mitad de periodo presidencial en Guatemala se producen las elecciones para alcaldes de las alcaldías de menor tamaño. Apostaban a que en esas alcaldías me iban a derrotar abrumadoramente. Y hubo coaliciones de todo tipo en todo el país contra el partido de gobierno. Y los derrotamos. Ese día ellos se dieron cuenta que el pueblo verdaderamente estaba conmigo. Y las encuestas de popularidad en el país seguían estando conmigo. Durante esa semana, ellos vinieron y dijeron, hubo una reunión en la casa de unos prominentes empresarios guatemaltecos en Antigua, y según se me informó a mí, en esa reunión dijeron que para pararme a mí políticamente solo tenían 2 caminos. Un camino era matarme a mí, otro camino matar a uno de mis hijos, para quebrarme las canillas, como lo habían hecho con Menem en Argentina. Cuando a mí se me informó sobre eso, yo llamé al entonces jefe del Estado Mayor Presidencial, general Ortega, y le dije, general, me han informado tal y tal y tal cosa, ¿qué sabe usted al respecto? Y la contestación de él fue, señor presidente, yo le respondo a usted por la vida de su familia con mi propia vida. Vamos a tomar las medidas, pero no nos amedrentemos, con mi propia vida yo le respondo a usted. Una pregunta más, señor presidente. Además de esta conferencia, ¿de qué otra forma se va a defender? De acuerdo a como las circunstancias lo vayan permitiendo. Es decir, tenemos recursos suficientes para hacerlo, pues. Es decir, en cuanto se den las condiciones, yo, por ejemplo, con respecto a lo del viaje a Guatemala, mire, señores, yo les quiero decir a ustedes una cosa. Hay nuevas autoridades actualmente en la Corte Suprema de Justicia que no tienen nada que ver en esto. Hay nuevas autoridades en la Fiscalía General de la Nación. Yo quiero ver qué es lo que ellos van a decir ante lo que nosotros estamos presentando. Porque una denuncia tan seria y formal como la que yo estoy haciendo, de manipulación, adulteración de pruebas, y tratar de sorprender al Estado panameño a través de cosas que están reñidas con el derecho, con la legalidad y con la justicia. Yo espero que hoy la justicia guatemalteca tome algunas medidas. Si la justicia guatemalteca toma medidas, yo regreso a mi país. Pero no es eso lo que a mí me anima. A mí me anima hoy, por hoy, limpiar mi nombre y poder caminar y que mi familia camine con la mente y con la frente muy en alto, porque nosotros nunca hemos estado vinculados a ningún acto de corrupción. Bueno, mire, obviamente estaba una golondrina no hace verano. Ahí hubo mucha gente que configuró. Ellos crearon un grupo de fachada que le llamaron la Instancia Nacional de Consenso, que a mí me da risa porque el otro día vi a
a un articulista de los Estados Unidos hablando de la instancia nacional de consenso como que era una de las pruebas de la defensa popular de una democracia. Me maté de la risa porque como a los 3 o 4 días ya se destapó que esa instancia nacional de consenso había sido una creación militar, de la inteligencia militar en Guatemala. Entonces, bueno, y cada quien presenta las cosas como las quiere ver, pero la realidad es que la instancia nacional de consenso fue una creación de inteligencia militar en Guatemala. Una cantidad de incautos cayeron dentro de esa red y le dieron la fachada al golpe militar. Pero obviamente había otro grupo de poder, los famosos Gutiérrez, Bosch, una gente que quieren comprar el país completo, que quieren quedarse con él y que ellos son los dueños de los privilegios, pues. Y que no les gustaba que yo no hubiera privatizado, que no les gustaba que yo no me plegara a negocios de ninguna naturaleza. Eso hablemoslo claro. Y ellos mismos, yo no estoy diciendo nada que sea nuevo, ellos mismos estaban diciendo en Guatemala y se colocan la medalla de que ellos fueron que me votaron. Yo, como digo ahora, la medalla de oro que se han colocado se la van a tener que cambiar a una medallita de cuero, porque ahora sí les va a dar vergüenza haber hecho lo que hicieron, porque estoy dispuesto a desenmascarar todo lo que yo sé, en toda la línea, porque el pueblo de Guatemala, antes que todo, merece saberlo, y porque mi familia y yo merecemos nuestra reputación intacta. Gente como Paco Perdomo, su esposa y su familia también, que nos acompañan en este doloroso exilio, también merecen tener su reputación intacta. Yo quiero decirles, a mí se me ha presentado como un monstruo, como alguien que no tiene ni sentimientos y que atropella. No, señores, nosotros hemos sufrido. Lo que pasa es que hemos tenido a Cristo en nuestro corazón y hemos podido nosotros recurrir a Dios cada momento para poder hincar rodillas y llorar ante Él nuestra desgracia. Pero eso se terminó porque ahora sí nosotros vamos a enseñar realmente lo que se merece el pueblo de Guatemala que se ha enseñado. ¿Cuáles serían las condiciones y medidas desde Punto para Guatemala para poder llegar a nuestro país a aclarar esta situación? Y si realmente el gobierno del presidente Alfonso Portillo también está implicado en los demás. No, mire, yo le quiero decir no. El presidente Portillo yo no lo he visto involucrarse en este problema, ni a funcionarios de su gobierno. Es decir, aquí ha sido un fiscal y una juez. Es decir, yo no sé si el fiscal general, ni siquiera no sé si el fiscal general está enterado. Y no sé ni siquiera si el presidente de la Corte está enterado de esto. Es decir, lo que yo sí sé es que quienes me persiguen siempre buscan los puntos más débiles para ejercer su presión o su coacción. ¿En estos momentos quiénes serían entonces? Pues yo creo que siguen siendo los mismos, ¿verdad? Los mismos, los Gutiérrez. Es decir, no tienen ningún interés en que yo regrese porque saben positivamente que conmigo se acaban los privilegios. Y mire, yo le quiero decir que estos grupos están acostumbrados a vivir de los privilegios, ¿no? De la protección del Estado. Entonces, ellos vieron en mí una amenaza a sus privilegios, porque yo cuando yo me opuse a la monopolización del Estado, y yo hice un acuerdo gubernativo declarando ilegales todo tipo de monopolios, que votaba el monopolio de la energía eléctrica, ¿verdad? Y que daba cabida a que pudiéramos entrar a la cogeneración y a la generación de energía privada para competir con el Estado y realmente volver eficientes los sistemas. Estos grupos se opusieron y me llevaron a la Corte de Constitucionalidad, y eso ustedes como buenos periodistas investigativos pueden ir, encuentren esos expedientes. Yo tuve que ganar en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala un pleito para poder desmonopolizar el país. ¿Se da usted cuenta de eso? ¿Por qué? Porque tras los monopolios están escondidos los privilegios. Ahora, ¿qué pruebas son las que tiene usted contundentes contra Bosch y los Gutiérrez que actualmente? No, pues mire, las pruebas más eficientes que yo tengo para ellos es las opiniones que ellos mismos han dicho. Si ellos mismos han salido vanagloriándose en la prensa guatemalteca diciendo que ellos me votaron, ¿o no es cierto? Ahora, si ellos lo han dicho, ¿qué más tengo yo que demostrar? Simplemente decirles, señores, me votaron e hicieron pedazos al país. Eso sí se los digo. Y si quiere los señores Bosch y Gutiérrez venir aquí a Panamá y que discutamos abiertamente ante cámaras esto, yo con el mayor de los gustos lo hago, para demostrarles el daño que ellos le han hecho al país por el egoísmo con el que ellos han manejado sus cosas. Eso vendrá
Esto vendrá posteriormente, porque yo le quiero decir que en todo lo que se ha hecho contra mí ha habido violación a los derechos humanos y se ha incurrido en falsedad ideológica. Yo puedo en determinado momento recurrir legalmente, pero ha sido doloroso para mí pensar que en algún momento yo tenga que recurrir legalmente contra mi país. No quiero hacerlo. Señor presidente, David Serrano, del Punto de Encuentro de la Gran Cadena Exitosa. Usted ha denunciado en esta mañana que todas las pruebas que han presentado hoy han sido manipuladas en el proceso que se le sigue en Guatemala. ¿No será esto para imposibilitarlo, para que usted no regrese a Guatemala, mantenerlo en Panamá para que no se presente como una alternativa electoral? Mire, quiere decirle, yo no puedo decir eso, pero hay hechos que yo le voy a contar. Por ejemplo, muy al principio del gobierno de León Carpio, hubo una reunión en Brasil de la cumbre, y el propio de León Carpio se acercó a mi buen amigo Lucas Ará, que era presidente de la Asamblea Legislativa aquí, y le dijo: dígale al presidente Serrano que se vaya de Panamá, lo queremos lejos, y si él se va lejos, nosotros lo dejamos de perseguir. Entonces, yo no sé por qué me querían lejos. En primer lugar, yo nunca renuncié a la presidencia de la República. Ellos dijeron que yo había abandonado el poder, y por ahí tenemos unos documentos bien curiosos que en algún momento también se los vamos a enseñar, será motivo de otra conferencia, en donde prácticamente la Corte de Constitucionalidad recoge una aseveración del Ejército diciéndoles que como yo no estoy de acuerdo con una publicación que ellos hicieron, decidí salir. No, yo no decidí salir. A mí, la última reunión que tuve con los militares fue clara. Les dije: no renuncio. Si quieren, depónganme. Y además les dije: señores, como militares, ustedes se van a arrepentir de la traición que le están haciendo al ejército. No a Jorge Serrano Elía, al ejército. Porque yo quiero que le diga, fue un comandante general del ejército de dignidad. Y dignifiqué el ejército, defendí al ejército. Y estos que se tiraron contra mí fueron los que pusieron al ejército como pelota de fútbol para que cualquiera le diera patadas. Y se los dije yo, rodeado de ametralladoras, con una clara ventaja a favor de ellos. No renuncio. Si quieren, depónganme, y ustedes le están traicionando a la propia institución a la que ustedes sirven. Miren, todo se cumplió. Yo vivo en Panamá. Yo no creo que ellos tengan miedo de que yo regrese. No. Pero yo sí le quiero decir a usted, ni yo he estado peleando por regresar, ni estoy haciendo esto para regresar. Vuelvo a repetirle, estoy haciendo esto para defender la dignidad mía, la dignidad de mi familia, la dignidad de tanto guatemalteco que creyó en mí, que votó por mí, fue el 70%. Y por tanta persona que cree que el país merece un destino diferente. Se lo pregunto, señor, primero porque cada vez que vienen las elecciones en Guatemala, un año antes se presenta toda esta documentación de extradición. Sí. Bueno, usted está sacando sus propias conclusiones, yo las respeto, ¿va? Es posible. Es decir, miren, yo nada más sé que cada vez que van a venir elecciones, cada vez que se presentan hechos, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, yo le soy muy honesto. Si usted me pregunta a mí, mire, ¿por qué esta persecución de hace 2 semanas? Yo casi que le tengo que decir, no tengo la más remota idea. No tengo la más remota idea. Yo puedo hacer el marco de referencia. Estos son los que me han perseguido y lo más probable es que son los que me siguen persiguiendo. Hasta ahí. Sí. Sin embargo, haré la actualidad de Radio Red México. Sin embargo, hay una orden de detención internacional hacia su persona dictada por la señora Leticia Alán, por la licenciada Alán. ¿Qué tiene que decir ante eso? Porque esto es Interpol. Y por segunda pregunta, ante la presentación de estos documentos, con la actitud o la disposición que tiene usted de probar quién es Jorge Serrano Elías, ¿tiene miedo a su persona, de que le hagan algo o a su familia? Bueno, mire, mi familia, desde que di las declaraciones a la radio guatemalteca hace 2 semanas, mi familia empezó a ser sujeto de amenazas. Nosotros preferimos siempre estos temas manejarlos con muy bajo perfil, porque mi familia es muy grande. Entonces, a los miembros de la familia que habían sido amenazados, lo que les sugerimos fue que salieran.
Ahora, con respecto a lo otro, esa orden es totalmente espuria. Es decir, es lo que yo le digo, es la misma juez que dice que tiene esos delitos la que manda una orden. Ahora, Interpol tampoco no puede ejecutar esa orden. La prueba es que de aquí de Panamá se lo dijeron. No podemos ejecutar esa orden porque él está cubierto y acuérdese que Interpol no es un juzgado. Ellos no van a juzgar lo que les mandan. Sin embargo, aquí le dijeron, no podemos porque él está cubierto por el asilo, por una convención de la cual son signatarios Guatemala. Punto. Pero si sale del país a otro lado, lo puede... Yo estoy cubierto por el tratado. Si esto es una cuestión completa y totalmente demagógica, es parte de una persecución política, que el único efecto que tiene es dañar mi nombre. Se acabó. Y aquí en adelante veremos ahora qué es lo que pasa. Ingeniero, usted hablaba también que lo querían a usted sacar o alguien más quería lo del proceso de paz, que atropellaron el proceso de paz. Entonces eso implicaría que... Pues algún nivel de inteligencia. Y conocían la vulnerabilidad de las pruebas. Cuando estábamos nosotros en el principio del proceso de paz, usted se recuerda que se llevó a cabo la reunión de líderes políticos del país en el Escorial con la guerrilla. Yo era miembro de la Comisión de Reconciliación, hablé con todos los líderes políticos del país y a esa reunión fuimos todos los líderes del país, desde la derecha, encabezada por Mario Sandoval Alarcón, que realmente se portó como un verdadero caballero, en ir a juntarse con la guerrilla y como me dijo, mira Jorge, si esto es lo último que yo tengo que hacer por mi país, lo voy a hacer. Fue Jorge Carpio, fueron todos los líderes políticos del país. El único líder político del país que no fue Álvaro Arzú. Se excusó y dijo que no quería ir. Después, cuando tuvimos el viaje a Nueva York, cuando yo reté para entrar en un cese al fuego, que todas las fuerzas políticas civiles del país me acompañaron a Nueva York, él no quiso ir. Él decía, no voy. Sí, nosotros nunca tuvimos por parte de él un apoyo a la paz. Nosotros, nunca lo oímos tampoco hablar en contra de eso, ¿verdad? Pero después, cuando se viene a firmar los acuerdos, usted se recuerda que firmaron uno, firmaron el otro, y todos lo hicieron así, porque era una prisa por firmar cualquier cosa. Y el resultado fue, ¿cuál fue el resultado triste de eso? Miren, el resultado triste de eso fue que cuando quisieron lograr la ratificación de los acuerdos a través del referéndum, el pueblo no los ratificó. Y después no han tenido la solvencia moral para poderlos implementar. Y quiero decirle, el país necesita acuerdos de paz. Los necesita. Los guatemaltecos necesitamos un mecanismo que establezca la paz social. No única y exclusivamente, le repito, porque se firmó un acuerdo y ya no hay guerrilla. No, ese es un paso fundamental y muy bien hecho. Está bien. Si tan solo eso se logró es perfecto, porque el país es mejor sin guerrilla que con guerrilla. Y es mejor con la guerrilla incorporada a la vida política del país. Pero eso no es la paz. La paz es crear las condiciones para que los guatemaltecos vivan con dignidad. La paz es mejorar los sistemas de distribución de la riqueza en el país. La paz es acabar con los privilegios, acabar con los monopolios y realmente modernizar la estructura económica y política del país. No, yo no tengo pruebas. Es decir, lo que yo tengo es lo que ellos mismos han dicho, pues. Si ellos se han vanagloriado de eso. Permítame, claro, vamos a hablar de eso ahorita. Ahorita regresamos a eso. Mucho gusto. Son varias preguntas que tengo. La primera de ellas es ¿por qué después de 9 años usted viene a presentar los documentos que necesitan su licencia? En segundo lugar, fue directamente la Presidenta de la República la que nos invitó para defender a esta conferencia de prensa. Por otro lado, quisiéramos conocer cómo van las inversiones en Panamá. Tenemos entendido que usted participa en una de las empresas para la planta
decirle una cosa antes de contestar sus preguntas. La primera es, señor, yo le puedo decir a usted que lo que a mí se me informó la semana esa entre el que yo gané las elecciones y que se produce la eliminación del Congreso en Guatemala, que en la casa de los señores Gutiérrez en Antigua se había tenido esa reunión prácticamente de desestabilización, no prácticamente, de desestabilización, eso me informó a mí. Yo llamé en ese momento al entonces jefe de Estado Mayor Presidencial y él puede darles a ustedes testimonio. Él me contestó así: señor presidente, yo le respondo a usted con mi vida por lo que esta cuestión, por lo que acontezca con su familia. Después, usted se da cuenta que ellos se han vanagloriado de haber sido ellos los que me votaron. Si yo no necesito, como le digo, esa es la mejor prueba que yo tengo, la cantidad de veces de que ellos se han vanagloriado diciendo. Ahora, obviamente, ellos se han vanagloriado diciendo nosotros lo votamos y mire qué bien que lo hicimos y mire qué bien que está el país. No, señores, ellos me votaron, pero miren qué mal está el país y hasta dónde lo llevaron. Ahora, eso es la prueba que usted tiene, sin embargo, no son argumentos legales ante la justicia guatemalteca para procesarlos directamente. No, yo no los estoy. ¿Acaso yo hablé de procesarlos? Yo no hablé de procesarlos. Pero sí quiero decirle una cosa. Claro que podrían haber argumentos, tomando las declaraciones que ellos han hecho. Sí, porque es que, mire, el propio Ramiro de León Carpio declaró en Crónica y dijo: lo que se hizo con Serrano Elías fue un horror jurídico. Ok, todo fue un horror jurídico. Eso ellos mismos lo reconocen. Yo creo que fue hasta el propio presidente del Colegio de Abogados en algún momento se refirió a un horror jurídico. Todos lo justificaron a la luz de que políticamente era necesario. ¿De acuerdo? Así que si nosotros estuviéramos en un régimen de legalidad, claro que hay motivos para procesar. ¿De acuerdo? Pero usted sabe cómo estamos en Guatemala. Entonces, es decir, aquí, a mí, jurídicamente y legalmente, no hay nada contra mí. Ok, lo que ha habido es una campaña de difamación contra mí. Yo me estoy ahora empezando a defender de esa campaña de difamación. Él pregunta, ¿por qué 9 años después? Ya se lo expliqué. Yo las veces que quise defenderme, me recomendaron no lo haga. Y cuando un asilado está bajo la protección de un Estado, tiene que respetar al Estado. Para un asilado, el Estado, ¿qué es? El asilo, ¿qué es? Es como el aire. Uno no puede quedarse sin el asilo. Ingeniero, me llama la atención. Voy a terminar de contestarle, si a usted le parece bien, la pregunta de él. Entonces, a él es como eso. Entonces usted tiene que manejar. Yo tengo 5 hijos, todos venían en unas edades muy difíciles. Yo lo único que no podía era arriesgar la seguridad de mi familia bajo ningún punto de vista. No me podía arriesgar. Lo que yo tenía necesariamente que hacer era proteger a mi familia. ¿Usted lo hubiera hecho o no? ¿Lo hubiera hecho o no? Usted periodista dice que sí lo hubiera hecho. Si usted me dice que no lo hubiera hecho, le digo que usted es un farsante. Porque cuando uno tiene un hijo, uno lo que quiere es proteger a su hijo. Y esa era la primera prioridad que yo tenía. La segunda prioridad que yo tenía era no perder la protección que tenía del asilo panameño, bajo ningún punto de vista. No lo podía poner en riesgo. Y claramente está establecido en la Convención de Montevideo que el asilo es un hecho, es un acto apolítico, humanitario. Yo como político puedo expresarme sobre la política de mi país, pero yo no puedo meterme en ningún acto de desestabilización, ni puedo ser yo el motivo entre una discrepancia o una controversia entre el Estado panameño y el Estado guatemalteco. Yo siempre fui cuidadoso y respetuoso de eso. Usted puede ir a la Cancillería de Panamá, hable con los funcionarios que quiera, y a usted le van a reconocer que Jorge Serrano Elías ha sido un asilado respetuoso del derecho de asilo. Con respecto a las empresas, sí, nosotros tenemos aquí en Panamá 3 empresas. Una que es Hacienda Country Club, de la cual nosotros somos socios. Ahí tenemos muchos socios en el club, como 320 socios, y en la inmobiliaria como 11 socios. En
tenemos Cantera El Coco, en donde también tenemos otro grupo diferente de socios, y en Alfa Block, que es una fábrica productora de bloc. Como le hacíamos ver el día de ayer a una ilustre periodista guatemalteca, las tres estas empresas nosotros las venimos a criar. Nosotros no trajimos la maleta de plata para hacer esas empresas. En donde está la Hacienda Country Club, usted sabe que esa era una propiedad que eran potreros abandonados. Nosotros llegamos, tuvimos la visión de hacer ese desarrollo ahí e invitamos a un grupo panameño que entrara con nosotros y se hizo ese desarrollo. En lo que es Cantera El Coco, pues ahí casi que nosotros fuimos invitados a entrar en un proyecto que usted sabe, Cantera El Coco, era una cantera muy pequeña del Estado que sacaron a privatización. Nosotros compramos con este grupo esa cantera y se pagó 4 veces más de lo que los grupos panameños habían ofrecido. Y hoy es una empresa productiva, grande, que le da de comer a mucha gente en el departamento, en Chorrera. Y después la otra, que es Alfa Block, que era el antiguo Block Migón, que usted sabe que era una empresa también quebrada. Era una empresa que estaba abandonada. Nosotros entramos, recuperamos ese patrimonio panameño y lo pusimos a producir. Las tres eran empresas casi abandonadas. No casi, quítele casi, abandonadas. Ahora, nosotros no somos los únicos dueños de eso. Sin embargo, se hace ver como que nosotros fuéramos, pero no, ojalá y fuéramos, nos encantaría. Pero nosotros le damos de comer en esas empresas a más de 260 familias. Y hay gente que indirectamente trabaja para esas empresas, en transporte, en muchas otras cosas, que fácilmente son otras 140, 150 personas. Es decir, yo no creo que nosotros le hayamos hecho ningún daño a Panamá por hacer eso. Y prácticamente lo que nosotros hemos puesto es nuestra capacidad empresarial. Con respecto a las relaciones con políticos aquí en Panamá, pues usted conoce, nuestro perfil es bastante bajo. Nosotros no nos metemos absolutamente en la política panameña y definitivamente pues hemos podido conocer políticos de ambas corrientes, y no de ambas, de todas las corrientes. Con su pregunta, si nosotros conversamos con la presidenta, sí, conversamos, mi esposa y yo, fuimos a hablar con la señora presidenta, y se le manifestó a la señora presidenta el deseo nuestro de defendernos, porque estábamos aburridos ya de ser señalados como hemos sido señalados. Así es que eso es lo que nosotros hemos hecho. Señor, en cuanto a que usted tiene algún tipo de vinculación con las empresas que tienen que ver con el proyecto de licitación de la planta potabilizadora de Chilibre, si usted tiene alguna vinculación y si también en ese tipo de negociaciones se encuentra la primera dama de la República. Y también había algunas quejas, también hay algunas quejas de los trabajadores de la empresa donde usted es socio, Ajá. de que no se le está pagando el seguro social. Permítame, voy a aclarar eso. Primero, sí, yo conozco mucho a Lee Roberts, que es una de las empresas. Tengo entendido, y yo lo sé pues, que hay 3 empresas que están participando en un consorcio. Una es Robert Filters Group, la otra es Airtech y la otra es Constructora Nova. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo sé. Estas 3 empresas, Robert Filters Group, es una empresa norteamericana productora de equipos. Airtech es la empresa norteamericana más grande en equipos ¿cómo se llama? En diseño de obras sanitarias, la más grande de los Estados Unidos. Y la otra es Constructora Nova, una constructora panameña. ¿Cuál es la relación mía? La relación mía es básicamente con Lee Roberts, que es el presidente y CEO de la empresa Robert Filters Group. Y yo les cuento por qué empezó la relación con él. La relación con Lee viene desde hace muchos años, porque él es miembro de un proyecto que se llama Agua para el Pueblo, que construyó en Guatemala
alcantarillados rurales como en unas 200 comunidades. Y entonces, mucho antes de ser yo presidente de la República, tuve mucho contacto, porque muchos dirigentes nuestros acudieron al programa de Agua para el Pueblo y llegaron a hacer proyectos de agua potable. Por ejemplo, uno de los más conocidos, tal vez el más grande que promovimos, fue el de San Raimundo, Zacatepeques. Entonces, de ahí vino la amistad con Lee Roberts. Cuando nosotros tuvimos problemas para agua en la parte sur, toda la parte de la 24 de diciembre, yo invité a Lee Roberts a venir a Panamá. Yo lo invité a venir a Panamá para que él nos ayudara a resolver el problema de unas colonias que hay vecinas a la propiedad que nosotros administramos, que son en todo el sector de Cabra, Nueva Esperanza, Caminos de Omar y Arnulfo Arias. Entonces, él así vino, y entonces cuando él vino, él lo llevamos al IDAM para que conociera las instalaciones, y ahí fue cuando le dijeron en IDAM que sí él podía hacer algo, y ahí fue donde se empezó a involucrar. Con respecto a lo que usted dice que la primera no, yo no tengo absolutamente ningún conocimiento de eso. Yo le digo, mi relación es esa, yo he ayudado a Lee, lo seguiré ayudando, él es un gran individuo, ojalá que finalmente ellos se lo ganen, eso va a ser muy bueno para Panamá, no solo por lo que puede ser el proyecto de ¿cómo se llama?, de Chilibre, porque quiero decirle que las dos empresas norteamericanas que están participando son A11, si se lo ganan sería buenísimo para el país. Y la otra cosa es, permítame, y la otra cosa que es muy buena, y es que podría él ser un vehículo para traer a Panamá el proyecto de Water for the People. Que eso sería excelente, que es una cosa que yo le he hablado con él y que en determinado momento se deberá hacer, traer ese proyecto a Panamá. Sería muy bueno porque va para comunidades pequeñas, remotas, en donde no hay dinero para hacer. Permítame un momentito. Mire, le quiero contar una cosa. Nosotros, como muchas empresas panameñas, tenemos un acuerdo de pago con el Seguro Social, y eso es falso. El acuerdo de Estado usted lo puede chequear, y ese acuerdo está en funcionamiento. Es decir, usted sabe, este año pasado fue un año empresarialmente muy duro para todos los panameños, fue muy duro para todos. Pues yo le digo aquí, yo ya soy de chuleta y vaina, y eso fue duro, pero gracias a Dios ahora logramos ya un acuerdo con el Seguro Social y estamos caminando, no hay problema. Pero volviendo al golpe, usted hablaba del general Otto Pérez Molina. ¿Qué otros militares cree usted que estuvo involucrado en esto? Mire, yo creo que el general Enríquez. El general Enríquez estuvo muy vinculado con eso. Y realmente el que llevó la voz del ejército fue él. Cuando yo les dije que se estaban equivocando y que ellos se iban a arrepentir, porque era una traición a la institución. Usted también habla del general Ortega Menal. En este momento, la Embajada de Estados Unidos le ha quitado la visa a él, que está siendo seriamente cuestionado y señalado en nuestro país. ¿Qué piensa usted sobre el general Ortega Menal? Y si usted cree también que tuvo alguna participación. En el golpe no creo. No. Mire, más bien, yo le quiero decir, yo tengo una buena opinión del general Ortega Menal. Por lo menos en lo que se refiere a mí, en lo que él como militar le tocó, en términos de la responsabilidad de protegerme a mí, a mi familia, y en términos de su trabajo profesional en el ejército, yo realmente no tengo nada que decir del general Ortega Menal. Usted citó al inicio que cuando usted inició el periodo tenía 19 millones de hectáreas de patrimonio. Cuando salió usted en 93, ¿cuántas semillas? Pues mire, no debe haber andado muy lejos de eso, ¿no? Pero hizo declaración. No, créame sinceramente. Créame sinceramente que no me dio tiempo.
la puedo. No nos dio tiempo. Era lo que menos estaba pensando, se lo juro. Bueno, señores periodistas, muchísimas gracias. Les agradecemos mucho. ¿Qué condiciones le puso a usted el ejército cuando asumió? Ninguna. No, se acuerdan que cambié a los entré cambiando al jefe del Estado Mayor y al ministro. Sin embargo, cuando se empiezan a construir naciones, en algún momento se ve condicionado por el ejército. En un principio fue difícil. Eso lo vamos a hablar después. Eso lo voy a contar. Hay muchos, miren. Además de ellos, Mire, ¿cuántas familias podrías indicar? No, mire, yo por ejemplo, no, es que ahí había muchos, pues ellos eran como él era como el eje, digo yo. No, pero mire, por ejemplo, Alejandro Beltrán y Edgar Heinemann ya se hacían presidentes de la República. Ellos ya estaban preparando maletas para pasarse a la casa presidencial. Y así habían una cantidad de gente que andaba alrededor de todo este bochinche, que ellos estaban listos para asaltar el Estado. ¿Usted cree que en algún momento ellos también transportaron a Álvaro Sur? Y que apoyaron a Álvaro Sur, si el gobierno de Álvaro Sur responde a los intereses de ellos. Hablamos despacito. Le voy a decir por qué creo que sí. ¿Usted cree que sí? Ahí le voy a contar.